tal? Bienvenidos a una nueva charla. Hoy nos acompaña el doctor Ángel Solocozzi, profesor, investigador y director de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El mundo enfrenta hoy en día un escenario inédito que combina un amplio acceso a las tecnologías de información y comunicación y, por otra parte, el aislamiento que impone la pandemia de COVID-19. ¿Cómo gestiona el ser humano estas circunstancias? Bien, ya digamos la situación en la que nos movíamos en esta época técnica contemporánea daba indicios de una manera de vivir en cierta forma aislada, ¿no? Es decir, había una tendencia precisamente al aislamiento si vemos nuestros propios comportamientos. En lugar de preguntarle a alguien de forma directa, bueno, buscábamos las preguntas en Google en lugar de preguntarle a alguien por alguna ubicación, más bien en Google Maps, las amistades que ya se reflejaban en Facebook, las relaciones que en diversas plataformas ya se estaban planteando o estableciendo, y de alguna manera eso es fruto de la época técnica contemporánea que históricamente remite o hunde sus raíces en la modernidad. Pero por otro lado, tenemos esta situación ante la pandemia que de forma obligada, digamos, nos conduce o nos lleva precisamente a el aislamiento que actualmente vivimos. Yo creo que la situación que tenemos es una situación de transición, ¿no? Precisamente a partir de esa tendencia en la que nos movíamos y ahora esta obligación, digamos, de estar contenidos de forma pues separada en nuestros hogares. Yo creo que en esa medida no es un impacto, vamos a decir así, tan fuerte, precisamente por la época técnica contemporánea. Si no tuviésemos todas esas situaciones, la época técnica quizás sí fuese mayor el impacto. Pero de todos modos, lo que vamos a enfrentar es pues las repercusiones o las consecuencias que se dejarán ver en cuanto concluya esta situación. Sócrates hablaba sobre la necesidad de descargar el peso del alma porque de nada sirve huir consigo mismo. Hoy pareciera que estamos obligados a permanecer con nosotros mismos 24/24 y esto está generando frustración en algunas personas. ¿Usted cree que esta circunstancia puede ser una buena oportunidad para dejar de huir y para conocernos mejor, para enfrentarnos a nuestras sombras, para enfrentarnos a nuestras luces? Yo creo que sí, como indicábamos hace un momento, la tendencia que vivíamos era una tendencia a cierto aislamiento que algunos autores ya han tematizado en términos de lo que produce, ¿no? Ahora hay un cambio de una sociedad que antes se vivía como disciplinaria a una sociedad ahora con sus propias exigencias. Ahora ya no habría enfermos, vamos a decir así, mentales que tengan que ser encerrados en un manicomio, sino ahora lo que la sociedad está produciendo precisamente por esas tendencias de la época técnica contemporánea son depresiones, es precisamente ansiedad, etcétera, ¿no? Es decir, es un cambio fruto de, repito, de esta situación histórica en la que vivimos. Y yo creo que esa, digamos, huida que usted señala, varios autores de la tradición filosófica lo han ejemplificado, ¿no? Desde Platón hasta Nietzsche, ¿no? El caso de Platón con la imagen de la caverna, el caso de Nietzsche al inicio de su texto Así habló Zaratustra, con la imagen de la montaña. Es decir, dos imágenes que reflejan el modo en el que vivimos, precisamente buscando cierta seguridad, buscando cierta protección, en donde deleguemos nuestra responsabilidad a los otros, sea a la familia, sea a la sociedad, sea en general a otro que tome las decisiones por nosotros y en donde entonces nos seamos responsables. En el caso que señala Platón con esta imagen, ¿no? Queda muy claro, el hombre que sale de la caverna es el hombre que se expone a estar precisamente en el ámbito vulnerable, mientras que está en la caverna está protegido. El caso de Nietzsche, cuando el que baja, Zaratustra, baja al valle o a la ciudad, pues precisamente lo que confronta
son esas dos situaciones, el estar en la montaña y hacerse responsable por sí mismo, o el estar en la ciudad, en el valle, en la sede de la responsabilidad. Esta situación obligada que estamos viviendo actualmente de estar con nosotros y de enfrentarnos puede dar esa perspectiva o esa posibilidad precisamente a ver cómo estamos viviendo las tendencias precisamente de esta época técnica contemporánea y quizás efectivamente reflexionar sobre esta responsabilidad que tenemos de existir. En ese sentido, yo creo que digamos, sería un lado positivo de toda esta situación. Doctor, hoy que desaparece la prisa y que parece que estamos recuperando el tiempo, ¿qué es lo que debemos de tener presente? Bien, también en esta reflexión sobre la época técnica contemporánea, lo que vemos es una desaparición del ámbito de la duración, ¿no? La tematización del tiempo ya ha quedado en una dispersión precisamente por la manera de vivir, de un carácter, digamos, atomizado, ya sin esa experiencia de la duración, que nos puede llevar, digamos, a reacción ante esas responsabilidades que estábamos señalando. Por ejemplo, si no hay esa duración, entonces no hay esa perspectiva hacia el futuro ni esa perspectiva hacia el pasado, ¿no? Y eso se refleja en la falta de compromiso, por ejemplo, en torno al futuro, o la falta de memoria respecto del pasado. Y se enfatizaría en este carácter atomizado de la vida solamente la situación del presente. Doctor, hoy que parece que la prisa desaparece y que estamos recuperando el tiempo, ¿qué es lo que fundamentalmente tendríamos que tener presente? Bien, como señalábamos hace un momento, a partir de esta época técnica contemporánea, la vivencia del tiempo deja ver que se ha perdido la experiencia de la duración. Ahora nos movemos en un ámbito atomizado, en un ámbito de dispersión, en donde lo que se enfatiza es precisamente el momento, ¿no? Yo creo que una de las claras expresiones de ello es el hecho de pasar de un link a otro, de una información a otra, sin mayor precisión y sin mayor jerarquía. No hay entonces una visión ni hacia el futuro ni hacia el pasado, ¿no? Eso impide entonces, como ya algunos autores han señalado, que haya una relación de compromiso o que haya una relación de memoria, precisamente si pensamos en el pasado. Esa dispersión de la vida cotidiana ahora ha sido cortada, ha sido interrumpida precisamente por esta situación de la pandemia y por una situación que nos obliga a repensar la experiencia del tiempo, ¿no? En varios sentidos. Incluso el aburrimiento puede ser uno de ellos, ¿no? El aburrimiento es una experiencia del tiempo, es algo que nos puede enfrentar a otras situaciones que no considerábamos y que más bien tratamos de huir, que tratamos de evitar. Esa sería una de ellas. La experiencia o retomar la experiencia de la duración del tiempo, yo creo que sería también importante. Y eso se dejaría ver, por ejemplo, en esta expectativa o en esta esperanza que tenemos. Es decir, una visión hacia el futuro, la vivencia actual de la pandemia. Es decir, estamos a la expectativa de que esto concluya, estamos a la expectativa de qué va a ocurrir después, de qué cambios van a darse, etcétera. Yo creo que eso entonces nos lleva a romper en cierta medida, con la experiencia de tiempo que tenemos en la vida cotidiana y eso yo lo veía entonces también como otro lado, digamos, positivo o importante de esta experiencia de la pandemia. Sin duda alguna, esta contingencia nos ha enfrentado a escenarios que quizá no imaginábamos y para los cuales no estábamos preparados definitivamente. Paradójicamente encuentro personas que hablan de que les gustaría mucho estar en su casa, pero ahora que deben de estar en su casa, se dicen aburridas o se dicen frustradas. ¿Qué papel juega la aceptación ante aquello que no podemos controlar? Sí, en términos históricos, ¿no? La época técnica contemporánea la entendemos como la época que pretende dar o abrir todas las posibilidades, ¿no? Y esto remite precisamente al inicio de la modernidad, a lo que plantea Descartes, a lo que plantea Galileo y posteriormente otros científicos y otros filósofos como Leibniz, como Newton, como Kant, etcétera, en donde el papel del ser humano se coloca de forma central ante el mundo o frente al mundo
y incluso Descartes ya lo señalaba, ¿no? Al final del discurso del método, cuando indica que se trata de que seamos dueños y poseedores de la naturaleza, ¿no? Eso repercute en el modo de pensamiento de la modernidad y llega hasta nuestros días con las posibilidades técnicas en donde parecería que somos todopoderosos, donde el ser humano entonces tiene un lugar especial y lo que enfrentamos ahora es una sorpresa, ¿no? Lo que enfrentamos es una situación que se sale de control y que nos deja ver entonces la situación en la que estábamos y, digamos, la ilusión que se había creado desde la modernidad en términos de ese control absoluto que pudiésemos tener. Yo creo que esta pandemia, esta experiencia del virus, esta experiencia de la enfermedad ha sido central precisamente porque ha dado un golpe fuertísimo a eso que desde la modernidad se había creado en términos de poseer o intentar poseer ese absoluto control. Yo creo que es un llamado de atención precisamente para repensar nuestra situación y nuestra relación con el mundo. No podemos, y eso yo creo que va a ser uno de los resultados importantes de esta experiencia, no podemos continuar de esa manera relacionándonos con el mundo así. Yo creo que ahora lo que estamos viendo es toda esta correlación hay entre nosotros y el mundo mismo. El hecho de que este virus se haya organizado en una región completamente diferente, en donde intervienen diversos factores de la naturaleza, yo creo que da indicios o da indicaciones o señales de cómo estábamos viviendo y quizás lo que se debe cambiar. Así que tenemos un pequeño microorganismo que ha dado al traste con el egocentrismo en el que nos hemos manejado durante décadas. ¿Usted piensa que tras la pandemia el mundo va a cambiar? O mejor dicho, ¿realmente cambiará el ser humano? Yo creo que sí, van a ocurrir múltiples cambios. Eh, si vemos un poco o hacemos esta revisión histórica, había un primer momento cuando surge la filosofía, cuando surge la ciencia, una idea de orden, ¿no? Una idea de mundo, en donde precisamente la ciencia y la filosofía lo que hacían era corresponder a ese orden, ¿no? El ámbito de la medición, el ámbito de las tematizaciones, el ámbito de lo que ahora llamamos investigación o saber, no era otra cosa sino esa correspondencia con ese orden que se veía, ¿no? Precisamente el nombre cosmos indicaba eso, era orden. A partir de la modernidad, como ya señalamos, se establece un orden diferente en donde el ser humano ocupa un lugar especial y la relación con la naturaleza cambia precisamente con esas pretensiones, ¿no? De dominarla, de controlarla, y en donde había una jerarquía específica, donde el ser humano pasa a ocupar un lugar cercano al que tenía Dios en la Edad Media, en términos del gran ingeniero, en términos del gran conocedor, en términos del gran productor, etcétera, ¿no? Yo creo que esta señal que estamos viendo y que ya se anticipaba con otros elementos, como era el cambio climático, dejaba ver que esta ansia o este énfasis en el control de la naturaleza y del mundo y con esas pretensiones totalitarias por parte del ser humano, se movían, repito, en un esquema que estructuró también nuestra vida, que estructuró el sistema precisamente del mundo. Ya varios autores que ahora han escrito en torno a esta situación de la pandemia han señalado que este orden y este sistema, tal como está planteado, yo creo que va a cambiar. Pudiésemos señalar que si en un primer momento el mundo griego y el mundo medieval era pensado como un mundo finito, ¿no? Cerrado, ¿no? Incluso Aristóteles planteaba la bóveda celeste como el límite. Posteriormente, en la modernidad, se cuestiona eso y se pasa de un mundo finito a un universo infinito, donde precisamente la matemática y la geometría y sus posibilidades se imponen sobre un esquema físico. Ahora quizás tendríamos entonces otro gran cambio en términos del reconocimiento de la finitud. Es decir, se puede mantener este carácter del universo
pero quizás ahora el énfasis recaería en el reconocimiento de nuestra finitud. Es decir, en este cuestionamiento que señalábamos al carácter todopoderoso que ha querido señalar o que ha querido cultivar el ser humano. Yo creo que ese cambio va a ser importante, ese reconocimiento de la finitud y el reconocimiento, el señalamiento de que estamos en un mundo finito y que un virus nos ha llamado la atención al respecto. Doctor Ángel Solocozzi, agradecemos mucho su disposición para compartir con todos nosotros estas interesantes reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.